Hola amigos y amigas, bienvenidos a este su canal RT Asesorías Contables. Como siempre, esta semana trayéndoles una información de valor a toda esta maravillosa comunidad que cada día va creciendo, que se va haciendo más fuerte y que se va fortaleciendo con el paso del tiempo. El día de hoy le traemos un video un poco diferente a los que los tenemos acostumbrados, pero es un tema que sé que también les va a importar a todos y a todas las personas que nos están mirando en las diferentes partes del territorio colombiano. Y es acerca de cómo funcionan los fondos privados de pensiones. De igual forma, también vamos a hacer un video explicando cómo funciona los fondos públicos, es decir, Colpensiones, y te voy a dejar la descripción de aquí arriba para que cuando termines de ver este, te remitas al otro y también vayas y lo mires, ¿ok? También quiero invitarte que si es tu primera vez por acá, por este canal, te voy a pedir por favor de que te suscribas en nuestro canal, nos regales un pulgar arriba y oprimas la campanita de la notificación para que estés al tanto de toda la información valiosa que estamos subiendo todos los días, ¿ok? Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar a explicar cuáles son y cómo funcionan los fondos de pensiones en Colombia, ¿ok? Entonces nos dice el concepto que en Colombia existen fondos privados de pensiones que se encargan de gestionar, ojo con la palabra, los aportes de los trabajadores y empleadores que hacen al sistema de aportes con los que se financiarán las pensiones de los afiliados. Entonces, ¿cuáles son esos fondos privados que tenemos en Colombia? All Mutual Ser, Porvenir, Protección y Colfondos. Todos estos fondos son administrados por grupos particulares, es decir, nada de esto es público, es decir, son empresas que se parecen mucho a qué? Al sistema financiero. Entonces, nos dice el concepto que los fondos de privado de pensión, como su nombre lo indica, corresponden a entidades privadas que están clasificadas como el sector financiero. Es decir, estas son empresas financieras, no son empresas sin ánimo de lucro, no son empresas sociales del Estado, sino son empresas que buscan un lucro económico. Por eso pertenecen al sistema financiero. Que gestionan los recursos que aportan los afiliados a ellos, a fin de asegurar los riesgos de la vejez, invalidez o muerte. Eso es básicamente lo que hacen los fondos privados. Cogen tu dinero, lo cogen y comienzan a invertirlo y a generar una rentabilidad con el fin de que cuando tú tengas la edad de pensión, ya tengas derecho o hayas cotizado la semana correspondiente o tengas los dineros correspondientes, te comiencen a dar digamos que una pensión o una asignación mensualmente de dinero como tal. O si quedas, Dios no lo quiera, si llegas a quedar en una condición de incapacidad total o parcial o muerte como tal, pues van a poder, digamos que, de alguna forma retribuir a tu núcleo familiar, ¿ok? Entonces, eso es básicamente lo que hacen los fondos privados de pensión. Ahora, ¿cómo se conocen coloquialmente o cómo es el nombre técnico de estos fondos privados de pensiones? Se llaman régimen de ahorro individual con solidaridad. Hay que tener muy en cuenta esta solidaridad porque las empresas privadas muy poco carecen muy poco de este tema de solidaridad. Eso solamente lo colocan muchas veces como para vender los productos un poco más sociales, pero cuando vayamos a ver al detalle nos vamos a dar cuenta que esta solidaridad es prácticamente y en el papel. Entonces nos dice que se tratan de entidades con ánimo de lucro, ojo, están buscando dinero, que cobran unas comisiones por gestionar los dineros que los afiliados aportan a sus cuentas individuales. Es decir, yo abro una cuenta en Colfondos, pongo un ejemplo. Entonces comienzo a colocar mensualmente una parte de mi aporte, lo coloco yo y otra parte lo pone mi empleador. Entonces este fondo me dice, sí señor, venga, yo le administro su dinero, pero le cobro una comisión. Es decir, que el aporte normal está al 16%, pero ellos por administrarte te están cobrando prácticamente un 4.5 mensualmente. Es decir, que la cotización real viene a ser casi el 11 o el 12 máximo de lo que realmente tú estás aportando a esa cuenta individual que tú tienes. ¿Ok? Entonces, ten en cuenta que te están cobrando una comisión por administrarte tu dinero, por invertir tu dinero y por sacar utilidad de tu dinero. Esto es una parte que no te cuentan en ningún tipo de asesoría, porque realmente cuando vas a tomar una asesoría, lo que a ellos les interesa es venderte el producto, que tú te vincules con ellos y que puedan recibir tu dinero, invertirlo, sacar una utilidad para estos privados, porque son personas privadas, y posteriormente te dan una utilidad, si hay utilidad, porque si hay pérdidas, también tú asumes las pérdidas, ¿no? Entonces no quiere decir que el dinero que tengamos acá vaya a ser causal para que estemos seguros que vamos a tener una pensión. Como la estamos metiendo y cuando firmamos el contrato no leemos esta letra menuda y tampoco el asesor no nos dice que corre el riesgo de que nuestra inversión, porque esto es una inversión, pues pierda liquidez, es decir, que nos vayamos en pérdida. Esto pasó cuando sucedió la pandemia en el 2020, cuando estalló, estos fondos de pensiones comenzaron a sufrir pérdidas y ¿quiénes las asumen? Los asociados. ¿Por qué? Porque ya ellos sacaron su ganancia de las inversiones que hicieron y queda el capital, y ese capital que está ahí de todos los colombianos que día a día están colocando su dinero ahí, están aportando su dinero, es lo que ellos utilizan para invertir y es lo que se ve afectado cuando hay
pérdidas, ¿ok? Entonces continuamos. ¿Cómo se pensiona uno en el fondo privado de pensión? Interesante esta parte de cómo uno se pensiona. Entonces, aparte del aporte que nosotros hacemos, están los rendimientos que el fondo de pensiones obtiene por la gestión. ¿Qué es la gestión? Invertir. Invertir en bolsas, en bonos, en proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los rendimientos que obtengan por la gestión de esos fondos, dineros que son invertidos en la bolsa de valores, que a veces sube, a veces baja, eso es especulación, en fondos de inversiones, otros fondos de inversiones privados, públicos, etcétera, etcétera, compra de bonos, bonos del Estado, deudas, bonos de deudas, etcétera, etcétera, e incluso grandes proyectos de inversión. Aquí hago un paréntesis, les digo que de las grandes constructoras que hay acá en Colombia, que pertenecen al grupo económico que está bajo el control, la cabeza del señor Sarmiento Angulo, utilizan estos fondos, inclusive Sarmiento Angulo es dueño de un fondo de estos privados de pensión, utiliza el dinero de los colombianos, los invierte en los proyectos como el Puente Chirajara, como la Ruta del Sol, con todo el tema de Odebrecht y todo eso, lo invierte, saca una utilidad, le da una porción de utilidad al fondo de pensión y así se sigue siendo millonario cada día más con el dinero de los colombianos. Pues el dinero de los colombianos lo invierte en un proyecto, saca una rentabilidad y posteriormente le devuelve pues una rentabilidad al fondo que se distribuye entre todas las personas y ese es el negocio de este señor, uno de los tantos como tal. Este es el más rentable porque generalmente él, como dueño de un fondo pensional, no necesita pedirle permiso a nadie, a los colombianos que tienen su dinero ahí, no necesita pedirle permiso a nadie de colocar y de coger préstamos de ese dinero y invertirlo en los proyectos que él desea. Realmente es un negocio muy bueno para él como negocio, pero para nosotros como la contraparte o como contribuyentes de este sistema pensional, no es muy bueno que digamos, porque nuestro dinero se está poniendo en riesgo y la retribución es poca o nula por lo general. Ok, entonces ese dinero que se obtuvo, lo que yo coloqué, más la rentabilidad que me generó en las inversiones que hicieron estos fondos privados de pensión, se consignan a una cuenta individual que está a nombre mío como tal. Entonces, los mismos aportes voluntarios a pensión que se realiza el trabajador o el empleador. Ahora, además de ese dinero que es por ley, que es el 16% de mi sueldo básico, del ingreso básico, también existe una figura de aportes voluntarios, que de pronto yo como trabajador puedo poner un poco más de dinero, ya bien sea para pensionarme mucho más rápido o para cuando me vaya a pensionar mi pensión quede un poco más alta. Igual lo puedo hacer yo o lo puede hacer mi empleador si así lo llegamos a cuadrar. Por ejemplo, le puedo decir, de las partes que yo tenga las comisiones por ventas de X producto, se va a poner un 30%, me lo va a consignar en mi fondo privado de pensión, a mi tema de pensión. ¿Para qué? Para pensionarme más rápido, para tener una mejor pensión en mi futuro, más alta, etcétera, etcétera, etcétera. Esta figura sí es muy particular de los fondos privados de pensiones porque en el otro régimen público no tiene esta figura de los aportes voluntarios. Ahora que mencioné los regímenes públicos, acá arriba voy a dejar el link para que se redirijan a ese video y también lo miren y puedan contrastar la diferencia entre los dos sistemas pensionales con los que contamos acá en Colombia. ¿Ok? Una vez el saldo acumulado en la cuenta sea suficiente para financiar el 110%, el afiliado, es decir, de una pensión, el afiliado se puede pensionar sin que pueda cumplir los requisitos de la edad, pues la edad es un requisito exclusivo para los regímenes de prima media que gestiona Colpensiones. Bueno, aquí vamos a la letra menuda y a saber leer y a saber entender. Entonces nos dice que cuando nosotros cumplimos una meta de dinero, esa meta de dinero van a ser igual, digamos que a 1.300 semanas que se cotice en este fondo privado de pensión, teniendo en cuenta nuestro ingreso básico. Eso está alrededor, dependiendo, no es muy variable, porque todos los ingresos básicos son diferentes. Es decir, los salarios mínimos, hay personas que cotizan sobre 3 salarios mínimos, sobre 5 salarios mínimos, sobre 1, sobre 3, entonces cada monto es diferente. El hecho es que usted tiene que acumular una cantidad de dinero que, según un cálculo matemático que hacen estos fondos privados de pensiones, dicen, ya usted tiene el dinero suficiente para que le podamos pagar 1.100.000 a fecha 2022, o 1.100.000, es decir, un 110%, es decir, el salario básico, que es 1.000.000, más el 10%, que serían 100.000 pesos, durante lo que le queda de vida. ¿Y cómo saben ellos? Ellos hacen un cálculo de una expectativa, una perspectiva de vida de esta persona y le dicen, bueno, se va a vivir 20 años y tiene
300 millones, es decir que ya este dinero que tiene aquí es suficiente para que podamos cubrirle durante el tiempo que usted va a seguir con vida como tal. Ahora, dentro de este régimen también de pensiones, como vemos que lo que importa es el dinero, el monto de dinero que usted tenga que cubra la perspectiva de vida que usted tiene, no importa la edad. Es decir, si usted, digamos que es una persona independiente, que hace trabajos en el exterior, que tiene ingresos variados por diferentes tipos de funciones, este modelo de pensional le funciona a usted o le sirve a usted porque tiene liquidez, tiene digamos que exceso por los salarios que le están pagando. Pero si es una persona que se gana el salario mínimo o dos o tres y hasta cuatro salarios mínimos, pues le va a quedar muy difícil sacar de su salario mensual para poder hacer un aporte adicional a este sistema y poder pensionarse mucho antes. Este modelo, más que todo, está encaminado para aquellas personas que tienen altos ingresos y que por esos altos ingresos tienen un superávit de dinero que pueden aportar a este sistema pensional y pensionarse mucho antes. Obviamente estas personas que tienen un superávit de dinero no se van a meter acá porque como vamos a ver más adelante, realmente ellos lo único que tienen que cumplir es con un salario mínimo más el 10% y con eso ya cumplen su obligación. Es una persona que está acostumbrada a vivir con 12, 15, 20 millones de pesos mensuales, llega un momento de pensionarse y le van a salir con 1.100.000 o con 2.200.000 o con 3.300.000, realmente es un bajón a su nivel de vida. Entonces las personas que tienen bastante dinero por lo general no acuden a estos fondos privados de pensión. Si bien es cierto, están hechos para ellos, no acuden a ellos, mejor se van al fondo privado, al fondo, perdón, público, que ofrece una liquidación diferente y eso lo vas a ver en el video que te dejé aquí arriba. Búscalo en la descripción. En las tarjetas que te están saliendo acá en la parte de arriba. Ok, entonces acá te puedes pensionar si no has cumplido la edad como tal por ley, pero sí acumulas bastante capital, suficiente capital como para que puedas comenzar a devolverte tu dinero, porque eso es lo que hacen, devolverte tu dinero más las rentabilidades que produjo tu dinero por el tiempo que lo tuviste ahí. Ok, ahora, hay otra cosa, digamos que aquí es donde entra el tema de la solidaridad, y es que donde estos fondos de pensiones, digamos que se ponen un poco la mano en el considere, digamos que dentro de lo que una empresa le compete, pues son una empresa, tratan de buscar una forma, digamos que de compensar a aquellas personas que obviamente son la gran mayoría de colombianos que ahora mismo están cotizando en protección, en Colfondos, en Old Mutual, que no se van a pensionar. Eso se sabe, se conoce, porque realmente esos salarios que estamos recibiendo, que reciben la mayoría de las personas, no le van a alcanzar para pensionarse. Entonces, estos fondos, por la ley 100, en el artículo 65 les habla algo que deben de garantizar una pensión mínima. ¿De cuánto es esta pensión mínima? 1.100.000. Usted, si es una persona que gana uno, dos, tres salarios mínimos, como máximo, no espere que un fondo de pensión privado le vaya a pagar más de un salario mínimo más el 10% en el momento que usted se pensione. No espere más de esos fondos. Eso sí, téngalo por seguro, se lo estoy diciendo hoy. Si tiene la oportunidad de cambiarse de régimen pensional, hágalo porque se va a ver afectada su vejez y los ingresos en su vejez. Entonces nos dice que cómo se garantiza una pensión mínima, que es el 110%, o sea, un salario mínimo más el 10%. Hay que cumplir con dos requisitos. Primero, igual que en fondo de pensiones, de Colpensiones, el público. Cumplir con la edad de 62 años para los hombres, 57 sin mujer. Y haber cotizado como mínimo 1.150 semanas. Aquí hay 150 semanas menos que en el régimen público. Sin embargo, pues el tema acá es que igual tienes que cumplir la misma cantidad de edad y que la pensión te va a quedar mínimo por un salario mínimo con el 10%, mientras que en el régimen público de pensión te puede quedar la pensión un poco más elevada que lo que te va a pagar en un fondo privado, que lo que vas a ganar en un fondo privado, ¿ok? Es decir, que si usted no alcanzó, en este caso, que usted no es una persona que gane 7, 8, 10 millones de pesos y tenga un superávit y comenzó a colocar capital, que es por lo general lo que sucede para todos los colombianos, digamos que la clase media, vivimos, digamos que al día con lo que ganamos es suficiente para pagar las deudas y mantenernos a flote y digamos que darnos uno que otro lujo, no tenemos para seguir cotizando al sistema, a este sistema de pensión, pues entonces no alcanzamos a reunir el capital suficiente para pagar la propia pensión. Entonces se aplica el artículo 65 y nos vamos por una pensión mínima que va a ser del 110%. Esto pues lo garantiza entre el fondo privado y el fondo y el Estado. Y aquí es donde vamos
a esa pequeña triquiñuela que tiene la ley 100, que tanto criticamos, que tanto conocemos, que sabemos quién fue el que la impulsó, quién fue el que la firmó, el que la postuló ante el Congreso, todos ya sabemos eso, quién es esa persona que no podemos nombrar. Aquí, cuando nosotros, como contribuyentes de este régimen privado de pensiones, no alcanzamos el mínimo para pensionarnos, entonces aquí las empresas nos dicen, bueno, señor, aquí está la plata que usted puso durante su tiempo, se la voy a poner a Colpensiones y que Colpensiones mire a ver cómo soluciona su problema. Es decir, se lo mandan a los contribuyentes, a este pensionado, para que nosotros y el Estado colombiano le pague la pensión como tal, porque esta persona no pudo cumplir los montos que este sistema le estaba pidiendo. Entonces aquí es donde vemos, digamos que la hipocresía del sistema, que coge los dineros de esta persona por 30, 40 años, los invierte, los reinvierte, le saca el doble, los duplica, los triplica, lo pone donde quiera, y posteriormente, si no cumple con los requisitos, dice, ya no me sirve, su dinero ya no me sirve, se lo mando a Colpensiones. Colpensiones mire a ver cómo los colombianos responden por esta persona. Realmente es algo muy hipócrita, algo muy cruel, y pues se entiende en la lógica mercantil, porque es que el sistema pensionario es un sistema de seguridad social, no un negocio, y en la lógica mercantil esto es válido, pero tenemos que tener en cuenta que esto el tema pensional no lo podemos manejar como un negocio, sino como un derecho y una obligación de los estados para con sus contribuyentes o para con sus vinculados como tal, para sus ciudadanos. Entonces, ¿qué pasa? Cogen el dinero, lo mandan a Colpensiones y miren a ver cómo Colpensiones soluciona. Entonces, por eso es que hablamos que del déficit pensional, que todo, que 50 billones, que no sé qué, pero nadie dice que gran parte de esta causa es, primero, hay una competencia desleal en el mercado, porque casi todas las empresas automáticamente van y lo pensionan a usted, lo vinculan a usted con un fondo privado, y ni siquiera le preguntan si está de acuerdo o no está de acuerdo, sino cuando usted se da cuenta, yo con quién estoy, Colpensiones, Porvenir, Colfondos, All Mutual, y nadie le preguntó a usted, nadie le dijo cómo es el sistema pensional, absolutamente nada. Y segundo, pues el tema es de que cuando ya el contribuyente no le es útil, ya no le está produciendo una rentabilidad, se lo mandan a Colpensiones para que el Estado mire a ver qué hace con esa persona. Entonces, el tema es solidaridad, eso es lo solidario que tienen, que cuando ya que cuando ya esta persona no se puede pensionar, entonces se lo mandan a los contribuyentes para que nosotros con nuestros impuestos le paguemos a esta persona que toda su vida puso su dinero a nombre de una empresa, que lo trabajó, que le sacó usufructo, y que ahora, como ya no le sirve, se lo está devolviendo a Colpensiones como tal. Entonces, esa es la famosa solidaridad que tienen estos regímenes privados de pensión. Bueno, la devolución de aporte. Entonces, en el caso tal de que usted no alcanzó la edad, pero el dinero que usted tiene no es suficiente, no alcanzó las 150, las 1150 semanas, cumplió la edad, y ya usted no tiene dinero cómo seguir pagando, porque ya su edad laboral no le permite tener un ingreso, un trabajo formal para hacer cotizaciones. Entonces ellos le dicen, bueno, señor, muchas gracias por todo su vínculo laboral con nosotros, esto es lo que usted ahorró, más los intereses que usted tuvo durante toda su vida, tome, que le devuelven el dinero a este contribuyente, a esta persona que ya está vieja, obviamente, porque ya cumplió los 62 años si es hombre y los 57 si es mujer, y le dan su dinero, y hasta aquí terminó nuestra relación laboral, nuestra relación contractual entre nosotros dos. Entonces nos dice el concepto que si el afiliado al fondo privado no reúne el capital suficiente para pensionarse, que es lo lógico, una persona un salario mínimo nunca va a conseguir el capital suficiente, ni cumple con los requisitos para acceder a la garantía de pensión mínima, que son la edad y las 1150 semanas, tiene dos posibilidades. Escuchemos esas super dos posibilidades. Primero, seguir cotizando hasta alcanzar el capital para pensionar. Imposible. Si no lo hizo cuando joven, mucho menos ahora, cuando ya esta persona ha salido de la edad productiva de la etapa laboral. Y por último, que es la que más les gusta a ellos, solicitar la devolución de los aportes, es decir, pedir la platica para mirar a ver usted qué hace con esos 80, 90 millones, 70 millones de pesos que le tienen ahí ahorrado, que tiene usted guardado como tal. Entonces nos dice que la devolución de los aportes solo se puede solicitar una vez se cumplen con los requisitos de la edad, es decir, que cuando se cumpla los 62 años, sin haber acumulado el capital requerido para pensionarse. Entonces, cuando se cumple los 62 años si es hombre, los 57 si es mujer, va y solicita el dinero, porque ya usted no dio para la pensión. Es decir, que de ahí para adelante, con usted esa platica, si se la gastó, sorry.
Entonces, vamos aquí a mirar el tema de las comisiones, porque eso también es importante. Cuando se va a solicitar su devolución de dinero, entonces le dicen, bueno, pues se saca la cuenta, yo el 16% por tantos años son tanto, y le van a decir, no señor, resulta que nosotros le cobramos a usted unos costos por administrarle su plata. Entonces, eso fue una comisión de administración, un seguro previsionales y un fondo de garantía para pensión mínima. Todo el tiempo te lo estuvieron descontando. Entonces, si nos vamos a dar cuenta aquí, todos tienen, digamos, todos los fondos de pensiones tienen montos diferentes, pero están alrededor del 4, 4.5. El que menos le quita le emite el 4. Bien es cierto, nosotros cancelamos el 16%, 4% lo pone el trabajador, el 12% lo pone el empleado. Cuando nos vamos a dar cuenta de estos costos y gastos, usted no puso el 16, se terminó poniendo, fueron el 11 o el 12% de capital en su ahorro individual. Es decir, que no puedes hacer el cálculo por el 16% porque tienes que hacer el descuento de lo que te descontaron toda la vida por dar tu plata para que la trabajen. Eso es lo irónico de este sistema pensional. Tú le das la plata a ellos para que la trabajen y sin embargo tienes que pagarle para que te lo administren. Es realmente un negocio muy bueno para ellos, pero muy malo para nosotros como contribuyentes o como personas que están pensando en pensionarse en un fondo privado. Así que si estás en un fondo privado, este es el momento, aprovecha, pásate antes de que te pensiones a Colpensiones, porque cuando ya te salga la resolución de pensión, ya no hay nada que hacer, ya te toca quedarte con lo que estas personas te ofrecen como tal. Listo. La comisión por administrar tu dinero. Bueno, vamos a leerla de qué se trata. El total de su ingreso base de cotización, el IBC, en total vendría a ser el 11.5 puntos, se abonan a la cuenta de ahorro individual. Esto es lo que viene a la cuenta como tal, es decir, el dinero. Es decir, que si usted se gana 1 millón, de ese millón, 111.500 son los que van a ingresar a la cuenta como tal, al ahorro individual, es decir, plata suya como tal. Los otros 4.5 restantes, es decir, 45.000 pesos o 3 puntos que se cobran los fondos privados de pensión por comisiones de administración, pagos de seguro. Bueno, aquí vienen distribuidos, se van 3 puntos para la administración, 1.5 para los fondos de garantía de pensión mínima y los pagos de seguro. Y así la suma llega al 4.5%, el total de los ingresos de cotización. Es decir, usted pone 150.000 pesos, le descuentan a usted su sueldo 150.000 pesos aproximadamente. De esos 150.000, 111 se van para su cuenta individual y el resto, 49.000 pesos, aproximadamente 45, 47.000 pesos, se quedan el fondo de pensión. Entonces, un negocio redondo porque con eso es que vemos que hacen sus grandes edificios, pagan sus nóminas, pagan sus asesores con la misma plata de los contribuyentes, es decir, que ellos no ponen nada. Todo lo ponemos nosotros los contribuyentes. Lo único que ellos hacen es coger el dinero, invertirlo, sacar la rentabilidad, darnos la migaja que nos van a dar a cada uno y así mantienen el negocio. Entonces, muy buen negocio. Entonces, a los que tengan capital y quieran, montemos un fondo privado de pensión y nos vamos a llenar de dinero como tal. Obviamente, pues esto es un negocio macabro porque nos estamos lucrando a costilla del trabajador, de la gente que todos los días se levanta, que madruga, que se esfuerza, que la suda, y ellos lo único que hacen es ser administradores de un capital. Entonces, esta es nuestra relación, nuestra situación con estos fondos privados de pensión. Esta información que está aquí, nadie te la va a dar. Si tú la estás viendo, rótala con otros compañeros de trabajo, de tu oficina, de tu empresa. Oigan, miren lo que encontré, este muchacho loco lo que dice. Miremos a ver si es verdad, preguntémosle a nuestro asesor si lo que él nos está diciendo es verdad. Y se van a dar cuenta que, bueno, muchos asesores le van a decir que no, pero habrán otros sinceros que le dirán, sí, lo que está diciendo el muchacho es cierto, que te contamos esto, esto y esto y esto, pero por lo general ellos allá te pintan pajaritos en el aire. Ahora, no todo es malo en los fondos de pensiones. Estos fondos de pensiones están diseñados para un grupo de personas selectas, por decirlo así, pero no para la gran mayoría, la masa trabajadora colombiana no están hechos estos fondos de pensiones. ¿Cuándo es positivo este tema del fondo privado de pensión? Cuando tú ganas mucho dinero, por ejemplo, eres un contratista, haces trabajo en el exterior o estás fuera del país y tu sueldo pues es relativamente amplio, pero sabes que es algo relativo que no va a ser para toda la vida, no es un vínculo laboral, como por esas personas que de pronto les sale un contrato en el exterior, que se van a ganar 200, 300 millones en 5 años, 6 años, que se van a prestar servicios físicos o servicios intelectuales a otros países
y tienen un excedente de dinero, pues abrir una cuenta de estas les es factible, porque en estos momentos de su vida laboral, en unos 10, 15 años, van a tener todos esos ingresos y llegará el momento que posiblemente se cancelen esos servicios, se acaben esas empresas y usted pues hizo un buen capital y posiblemente va a poder pensionarse, porque de todo ese dinero que usted tenía de excedente, que no se lo gastó en trago, en viajes, en lujos innecesarios, sino que los ahorró para su pensión, pues ahí los va a tener ahorrado y pues va a lograr su pensión, porque acá no importa la edad que tenga, sino que cumpla la expectativa y los montos que tiene el fondo pensional. Entonces, para una persona que tenga ese tipo de ingresos, diga persona que ahora mismo está negociando con criptomonedas, con criptoactivos, o que venden sus servicios a empresas extranjeras y se los pagan en euros, en dólares, con estos valores tan elevados, y cuando lo cambian, pues le queda una cantidad importante de dinero que es suficiente para pagar los costos de vida y le están quedando un superávit, pues meterlos en un fondo de pensión de estos realmente les va a ser muy beneficioso y van a poder, digamos, que lograr tener algo para su vejez cuando ya, digamos, que cese de trabajar como tal. Digamos que esta es la parte positiva. ¿Para quién también es positiva? Para las personas que no piensan pensionarse, por decir, no, yo estoy trabajando ahora mismo aquí en Colombia, pero yo a 3 4 5 años pienso migrar de acá, irme para otro país, porque tengo otras expectativas de vida, trabajar. Entonces, ese dinero que tú estás pagando ahora mismo acá, pues está generando una rentabilidad, cosa que no pasa en el sistema público, allá no se generan rentabilidades. Y posiblemente si tú consignas 10, 20, 30 millones, cuando vayas a retirar este dinero, pues vas a tener un poco más de dinero acá también. Entonces, para una persona que no está pensando quedarse acá en Colombia a generar una pensión, pues también es bueno, porque el dinero va a estar trabajando y produciéndole una rentabilidad. Pero si usted es una persona que por su, digamos que nivel económico, por su perspectiva de vida, tiene pensado quedarse aquí en Colombia, pensionarse, echar raíces, nietos, bisnietos, este sistema pensional no le es conveniente, realmente no le es conveniente. Se van a ver muy afectados sus ingresos en su vejez. De igual forma, cuando usted, Dios no lo quiera, llega a faltar, la pensión se le pasa a su señora, a su esposa, o a su marido o a su compañero, sea cual sea, pero más allá de ahí no se va a alargar. Estas pensiones solamente se quedan para eh, papá, mamá, perdón, sí, papá, mamá, esposa, pero no se hace extensiva a los hijos. A los hijos lo que se les da es la liquidación de los pesos que hayan quedado dentro de esa cuenta individual. Bueno, hasta aquí llegamos al final del video, realmente un video un poco largo, pero era muy importante. Tenía pendiente este video desde hace más de 3 años de montarlo. Gracias a Dios se nos dio la oportunidad. Entonces, si llegas aquí, suscríbete a nuestro canal, regálanos un gran like. Aquí tienes nuestros números. Si quieres una asesoría personalizada, pues puedes tomar contacto con nosotros y te asesoramos en el tema relacionado con este tema pensional. Nos vemos en un próximo video y hasta la próxima.